Muy buenas noches. Buenas noches. Me da gusto estar con cada uno de ustedes compartiendo la palabra de Dios y estos momentos juntos en que hemos de estudiar un tema candente y difícil de presentar. Yo no sé si ustedes recibieron el volante del temario. ¿Hay alguno aquí que no lo recibió? Ok, hay una persona. ¿Los demás lo tienen al papelito? ¿No? ¿Hay papelitos por allí para entregarles? Sí hay. Ok. Si ustedes se fijan, es un título bastante provocativo. El título de esta semana es Desenmascarando a los desvergonzados. Así que si tú eres un desvergonzado, ten cuidado porque te vamos a quitar la máscara. Usted dirá, ¿a qué se refiere esto? Desenmascarando a los desvergonzados. Bueno, el tema de esta noche propiamente te va a dar una pauta de lo que vamos a ver esta semana. Porque el tema de hoy se titula Los que te guían te engañan. Y claro, presentar este tema es un arma de doble filo. ¿Por qué es un arma de doble filo? Porque si yo estoy aquí y vengo a guiarlos al estudio de la palabra de Dios y estoy diciendo los que te guían te engañan, ten cuidado entonces. Pero ¿sabes? Estoy perfectamente preparado delante de mi Dios para que pongan a prueba la enseñanza que van a recibir. Por eso me gustaría que cada uno de ustedes traiga un ejemplar de las Santas Escrituras cada noche. Traigan su Biblia. Si no tienen Biblia, hoy a la salida le van a pedir a las hermanas encargadas que le consigan una Biblia para el día de mañana, porque queremos que ustedes busquen lo que vamos a estudiar y lo lean por ustedes mismos. Y ustedes van a entender por qué. Es una serie muy controversial la que voy a dar. Es una serie muy dura, muy chocante, porque le vamos a quitar la máscara, no específicamente a nadie en particular, porque aquí no vengo a atacar a nadie directamente, pero le vamos a quitar la máscara a los que engañan en nombre de Dios, en nombre de la religión y en nombre del cristianismo. Y justamente Cristo nos amonesta con respecto a esto. Vamos a iniciar en esta noche abriendo nuestra Biblia en el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo, en San Mateo, en el capítulo 24. Hace 3 semanas atrás tuve el privilegio de estar en Israel y estuvimos celebrando un culto muy especial en el Monte de las Olivas. El Monte de las Olivas todavía es un monte cubierto de olivares y en la ladera del monte hay parques. Y nosotros pudimos reservar para nuestro grupo justamente un parque que se llama el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte de las Olivas. Y me tocó predicar a mí en el mismo lugar donde Jesús predicó las palabras que vamos a leer ahora, porque Él las dijo estando en el Monte de las Olivas. Y justamente allí hay un lugar, un monumento que dice
Este fue el lugar donde Cristo se sentó con sus apóstoles en la ladera del Monte de las Olivas y les predicó el sermón profético, registrado en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas capítulo 21. Y vamos a leerlo. Comienza diciendo así, Mateo capítulo 24, y vamos a comenzar con el versículo 3. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Noten la pregunta. Si notaron, dice que Jesús estaba en el monte de los olivos, ¿verdad? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Por eso se le llama el sermón profético, porque Jesús en este sermón da las señales que habrían de suceder y que anunciarían que su venida está cerca, que el fin del mundo está a las mismas puertas. Y miren cuál fue la respuesta de Cristo. Apenas Él abre su boca, comienza diciendo: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Noten que la pregunta era: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y lo primero que Jesús dice es: watch out, cuídense, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En el versículo 11 repite este mismo pensamiento con más fuerza todavía y dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a ¿cuánta gente? ¿Cuánta gente iba a ser engañada en el tiempo del fin? Muchos serán engañados por falsos maestros, por falsos profetas. Y si vamos a juzgar por la insistencia de Jesús en este sermón, en repetir este pensamiento, esta idea, pues leámoslo por tercera vez y veamos cuán importante era en la mente de Cristo esto. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a quienes, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Fíjense lo que Jesús dice: se los estoy diciendo de antemano, se los he dicho antes. Van a venir falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, gente que va a hacer prodigios y milagros, pero van a tratar de engañar, si fuera posible, a los mismos escogidos de Dios. ¿Entienden ahora por qué tenemos que desenmascarar a los desvergonzados que en nombre de Cristo, en nombre de Dios, en nombre del cristianismo, y aún usando la palabra de Dios, engañan al mundo cristiano? Estaba profetizado. Esto tenía que ser así. Si no fuera así, si no hubiera tanto engaño en el mundo religioso, Cristo fuera un falso profeta, no se cumplirían sus palabras. Y Él dijo que esto era una de las señales del fin. Y justamente porque hay tanto engaño en el mundo religioso,
tanta confusión. ¿Cómo puede ser que todos nos llamemos cristianos? Y sin ir muy lejos, aquí nomás en esta noche, aquí hay una congregación y allá a la vuelta está la otra. Y cada uno por su lado. Y también son cristianos. Y también nosotros nos llamamos cristianos. ¿Y por qué no estamos juntos? Pónganse a pensar por un momento. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas denominaciones y sectas? Muchos me están viendo a través del canal de televisión y ustedes saben que es cierto que el mundo cristiano está totalmente dividido. Este domingo terminamos nuestra celebración de los 25 años de aniversario del Evangelio Eterno. Cientos de personas vinieron y todas pues me querían saludar, conocerme personalmente porque me ven por el canal de televisión. Y una de las cosas que más me impresionó es que casi todas las personas que venían a saludarme me decían: pastor, tenemos tanto tiempo de estarlo viendo, tantos meses, tantos años. ¿Cómo el Señor nos ha abierto los ojos a través de su mensaje? ¿Cómo estamos ahora entendiendo la palabra de Dios? Y algunos lo decían más directo: ¿cómo pudimos estar tanto tiempo engañados? Ahora, ¿cómo ustedes pueden saber si lo que este humilde siervo de ustedes les enseña, si es la verdad o no es la verdad? ¿Cómo podrían ustedes saber si yo no soy uno de esos falsos maestros, falsos profetas o engañadores que habrían de venir en este tiempo del fin? Y lo más terrible es que van a engañar en el nombre de Cristo. Muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos. Esto del engaño iba a ser a gran nivel, masivo. Mucha gente sería engañada. Vamos a leer otro pasaje del Señor Jesús. San Mateo en el capítulo 7. San Mateo en el capítulo 7. Comenzando con el versículo 13 en adelante. Toda esta sección nos amonesta el Señor Jesús. Y este sermón, esto lo que vamos a leer, forma parte de lo que se conoce como el sermón de la montaña. El otro es el sermón del monte de las olivas y este es el sermón de la montaña, o también el monte de las bienaventuranzas, porque aquí aparecen las bienaventuranzas en este sermón. También tuvimos el privilegio de estar, ahora que fuimos a Israel, visitando el lugar donde Jesús dio este sermón que vamos a leer ahora. Saben, es impresionante viajar a esos lugares y poder estar en los mismos lugares donde sucedieron las cosas que nosotros estamos leyendo. Miren lo que dijo el Señor Jesús, comenzando con el versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la... Pregunto, según esto que leemos del Señor Jesús, ¿la mayoría iba a estar en lo correcto o iba a estar equivocada? Otra vez la pregunta, según lo que hemos leído aquí, que son palabras del Señor Jesús, ¿la mayoría iba a estar en lo correcto o iba a estar equivocado?
ancha es la puerta, espacioso el camino que va ¿a dónde? A la perdición. ¿Y cuántos andan por ese camino? Oh, muchos. Pero los que andan en el camino que lleva a la vida eterna, ¿cuántos son? Oh, dice aquí, pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Sigan leyendo. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así pues, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cuídense de los falsos profetas. Vienen muy mansitos, como ovejitas, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay que desenmascararlos, hay que quitarles la careta. Vestidos de ovejas, por fuera, pero por dentro lobos rapaces. Por eso nuestra serie se titula Desenmascarando a los desvergonzados. Ahora, yo no estoy hablando en ninguna persona en particular, pero ustedes van a sacar las conclusiones esta semana. ¿Quiénes son los que te engañan? La palabra de Dios lo dice. Vamos al libro de Isaías. Y ahora volvemos ahí a Mateo capítulo 7, así que no lo pierdan, porque todavía no hemos leído el pasaje más importante de esto. Nos quedamos con los falsos profetas. Pero vamos por un momentito a Isaías en el capítulo 3. Isaías capítulo 3. Dice en el versículo 8 en adelante. Arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído. Jerusalén representa al pueblo escogido de Dios. Era su pueblo, su iglesia. Dice, está arruinada Jerusalén. Judá, la nación escogida, ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. En otras palabras, son unos desvergonzados. Desvergonzados. Y aquí no está hablando de los homosexuales. Aunque compara esto con los sodomitas, la gente de Sodoma, que eran homosexuales. Y lo mismo está pasando hoy en día. Antes se escondían, pero hoy en día ya no se esconden. Ya públicamente, donde quiera, salieron del closet. Ya no se esconden. Pero no estamos hablando de eso ahorita. Estamos leyendo lo que dice la Biblia, y dice que el pueblo ha caído y está arruinado porque tienen una lengua terrible
y las obras de ellos han irritado a Dios. O sea, le han echado pimienta en los ojos del Todopoderoso. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan, son unos descarados. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son chamacos, muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. De aquí saqué el título del sermón en esta noche. Los que te guían te engañan, pero no lo digo yo. Lo dice Dios de su pueblo. Dios está hablando de su pueblo y dice: pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová, versículo 13, está en pie para litigar. Jehová se paró para pelear y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus líderes, contra sus príncipes, porque vosotros habéis despojado o devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Wow, son palabras muy duras las que Dios está hablando. ¿Qué se creen ustedes que majáis mi pueblo, que moléis las caras de los pobres de mi pueblo? Dice el Señor. Vosotros habéis devorado la viña. ¿Y qué es la viña? El pueblo de Dios. Isaías capítulo 5, versículo 7. Isaías 5, 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza. Esperaba justicia y aquí clamor. Qué terrible. Asolaron, majaron, pisotearon al pueblo de Dios. ¿Quiénes? Los líderes, los ancianos, los príncipes, los dirigentes, los que te guían, pueblo mío, te engañan. Qué mensaje tan duro. Yo no sé por qué Dios me dio este mensaje para dar. Porque sé que me están escuchando miles y miles a través de la televisión y es algo muy duro lo que tengo que decir. Quisiera ser como Jonás, meterme en un barco e irme para el lado contrario. No quisiera tener que dar este mensaje, pero Dios me lo puso en mi corazón y es duro tener que desenmascarar a los desvergonzados
que están engañando al pueblo de Dios, que se están aprovechando del rebaño. Está muy duro lo que tengo que decir. Busquen conmigo. Dios me dio estos pasajes. Vamos a Ezequiel. Y es palabra de Dios. Por favor, no me culpen a mí. Si tienen problemas con el tema, hablen con el Señor que me mandó a predicar esto. Porque lo único que puedo hacer es decir lo que Él me dijo que yo diga. Miren lo que dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34. Ezequiel 34. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, y yo puedo decir a mí también, me vino la palabra del Señor y me dijo lo que tenía que decir, porque le pedí que Él me guiara a saber qué hablar. Y no crean que es fácil pararse delante de una cámara y delante de todos ustedes y tener que decir las cosas que tengo que decir en esta noche. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Wow. Profetiza y dile a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, no curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastos, por falta de pastor. Son presa de todas las fieras del campo, y mis ovejas están dispersadas. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, lo abusaron al rebaño, le robaron la lana. Y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores ya se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comidita. Esta es profecía del Señor. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas
y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Son palabras duras, pero Dios manda este mensaje porque hay un abuso del rebaño del Señor en estos días. Por eso Jesús dijo, hablando del tiempo del fin: mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre. Vamos ahora de vuelta a Mateo, capítulo 7, donde estábamos leyendo hace un momentito. Mateo capítulo 7, donde leímos de la puerta ancha y de la puerta angosta, y que muy pocos encuentran la puerta que lleva a la vida eterna. En cambio, en la puerta ancha va el mundo entero. Y Cristo nos amonestó allí: cuídense de los falsos maestros, de los falsos pastores. Por sus frutos los conoceréis. Pero miren cómo sigue. Leímos hasta el versículo 20. Leamos el 20 otra vez. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos ahora al 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? En el día de su venida. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos ¿qué? Milagros. Ahora, lo peligroso de esto es que, según este pasaje, esta gente va a estar predicando en el nombre de Jesús. En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, hasta van a hacer exorcismo en el nombre de Jesús. Y van a hacer muchos ¿qué? Milagros. ¿En el nombre de quién? ¿Del diablo? En el nombre de Jesús van a hacer los milagros. ¿Pero qué les va a decir Jesús? Versículo 23. Y entonces yo les declararé. Estamos en el 23. Y entonces yo les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Quiere decir que estas personas que van a estar predicando en el nombre de Cristo, haciendo milagros en el nombre de Cristo, hasta echando demonios en el nombre de Cristo y profetizando en su nombre, no lo van a hacer por el poder de Cristo. Lo van a hacer por el poder de ¿quién?
¿Hacedores de qué? De maldad. Pero no dice que una vez predicaron a Cristo y luego se apartaron y fueron por el camino malo. No, no, no. Cristo dice, nunca os conocí. Nunca jamás los conocí a ustedes. Ustedes no eran de los míos, por más que usaban mi nombre. Yo nunca los conocí. Qué terrible, ¿verdad? Qué peligro de ser engañados en el nombre de Cristo. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen los caminos. Tú me dices, sí, pastor, es grave la cosa, pero ¿y cómo yo sé que usted no es uno de esos? Y claro que sí es lógica la pregunta y muy válida. Sí, Cristo ya lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero ustedes dicen, pero yo no como en su mesa, ni me acuesto con usted, ni estoy al lado suyo para ver cuáles son sus frutos. Mira, este asunto es sumamente grave, porque la Biblia dice que el Señor tiene sus ministros, pero también el diablo tiene sus ministros. Y en los ministros del diablo están infiltrados dentro del pueblo de Cristo como ovejas por fuera, pero por dentro lobos rapaces. El apóstol Pablo hizo una tremenda profecía. Y después de leer la profecía de Pablo, vamos a ver cómo él mismo dijo que eso ya se estaba cumpliendo en sus propios días. Primero vamos al libro de Hechos, al capítulo 20. Y después vamos a ir a la epístola a los Corintios. Pero primero vamos a Hechos, capítulo 20. Y miren lo que Pablo, el apóstol, les dijo a los dirigentes de las iglesias que él había fundado, porque él fundó muchas iglesias en la provincia de Asia. Y en Éfeso, que estaba la sede principal del cristianismo para toda la provincia de Asia, en Éfeso, la ciudad donde vivía el apóstol Juan. Más adelante, después del apóstol Pablo, que fundó esa iglesia, después el apóstol Juan vino a pastorear esa iglesia. Pero la iglesia de Éfeso era la capital de toda la provincia, la capital de esa provincia romana de Asia. Y Pablo mandó a llamar de todas las iglesias. Yo no sé si ustedes han oído hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son 7 iglesias que estaban en la provincia de Asia. No eran las únicas. Jesús les escribió una carta a cada una de esas 7. Pero había muchas, había más de 30 iglesias en 30 ciudades distintas de esa provincia. Pero la capital era Éfeso. Dice el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Mandó a llamar a los dirigentes de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia. Estamos en el 18. Vosotros sabéis cómo me comporté entre vosotros desde el primer día en que entré en Asia. Versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 20. Y como nada
que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo, Señor nuestro. Entonces les dice a los ancianos, ustedes saben cómo yo me comporté, cómo he ido con muchas lágrimas y muchas pruebas, casa por casa, y públicamente les he predicado la fe en Cristo, el arrepentimiento. Y ahora, versículo 22. He aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo, versículo 23, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y eso fue lo que le pasó. Fue a Jerusalén, lo tomaron preso y él apeló al César y de ahí nunca más fue libre. Esto que estamos leyendo fue prácticamente la última vez que él estuvo libre. Fue a Jerusalén y allá comenzaron los tumultos y de ahí en adelante pasó años preso hasta recibir la audiencia con el emperador romano, el César, a quien él había apelado. Pero sigan leyendo la profecía que él dio. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Acabar mi ministerio, dar testimonio. Mi vida no la estimo como algo preciosa, con tal de cumplir el ministerio que Dios me dio. Versículo 25. Y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Fíjense, se está despidiendo. Y él sabe, porque el Espíritu Santo le ha dado testimonio, que ninguno de ellos lo iba a volver a ver nunca más. Nunca más. Y como un padre, porque él era el padre espiritual de todas esas iglesias que él había levantado en Asia. Desde el primer día que entró en Asia, dice, ustedes saben cómo me comporté. Cómo prediqué con lágrimas, con sufrimientos la palabra de Dios. Siendo perseguido, siendo acechado, pero les he predicado el evangelio, la verdad. Y ahora yo sé que es la última vez que los tengo delante. Y como un padre que se despide de sus hijos y sabe que ya no va a tener nunca más la oportunidad de verlos ni de hablarles, y les da sus últimos consejos, el apóstol Pablo, como ese padre amante, les está hablando ahora a los ancianos, a los dirigentes de las iglesias. Y miren lo que les dice. Por tanto, versículo 26, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo estoy libre de la sangre de todos ustedes. En el día del juicio no me podrán decir que no les enseñé toda la verdad. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por eso les decía yo al principio que sería más fácil para mí hacer como Jonás, que salió huyendo para no predicar el mensaje que Dios le dio, pero le fue mal, porque vino una tormenta y lo tiraron al mar y se lo tragó un pez, y el pez lo fue a vomitar
a donde tenía que ir, a Nínive, de donde él no quería ir. Así que yo no quiero que me pase eso, y yo como Pablo quiero poder decir: estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido anunciaros el mensaje de Dios, la verdad de Dios. Y esto se los digo a los que me ven también por el canal de televisión, porque son miles y miles de almas que están escuchando. Y delante del Dios del cielo tengo que dar cuenta si he rehuido predicar el evangelio. Su sangre será sobre mí. Pero si les he dado todo el consejo de Dios, entonces soy libre. Ya cada uno tendrá que dar cuenta a Dios individualmente. Por eso les digo, y no es que me estoy despidiendo, ojalá que Dios me dé muchos años más de vida. Pero pues en este pasaje, en el caso de Pablo, él se estaba despidiendo. Yo espero que en el caso mío el Señor me permita todavía muchos años más, si Él así lo quiere. Pero yo no sé si ustedes tienen todos los años que yo espero tener. Yo no sé si alguno de los que están aquí o de los que me están escuchando hoy va a ser la última oportunidad de escuchar el mensaje de Dios. Y ahora viene la profecía. Y es sorprendente lo que Pablo dijo. Comienza en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros, cuídense ustedes y mirad por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hace un ratito estábamos leyendo de los pastores que se apacientan a sí mismos, de los pastores que se aprovechan del rebaño, que los trasquilan, les quitan la lana y se engordan con ellos, pero no se preocupan por las ovejas, no se preocupan por el rebaño, no van a buscar la perdida, no van a ayudar a la enferma. Nomás están por su interés y no por la verdad ni por defender al rebaño. Ahora aquí Pablo les aconseja: cuiden el rebaño. Miren por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Y por qué tenían que cuidar el rebaño? Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismo se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Wow. De entre vosotros mismos. ¿A quién les estaba hablando? ¿A quiénes? No le estaba hablando al rebaño. ¿A quién le estaba hablando? A los pastores del rebaño, exactamente. A los obispos que el Señor los puso para apacentar el rebaño. Y les dijo: hermanos, cuídense ustedes y cuiden el rebaño, porque de entre ustedes mismos se van a levantar los lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Van a enseñar cosas perversas para arrastrar los discípulos tras ellos. En lugar de llevarlos al pastor del rebaño, que es Cristo, los van a hacer que los sigan. ¿A quiénes? A ellos.
Wow, cómo está el mundo hoy en día lleno de esos tipos de pastores que arrastran el rebaño tras ellos en lugar de llevarlos a buenos pastos, a buen redil. Se aprovechan del rebaño. Estaba profetizado. El apóstol Pablo lo dijo. Y miren cómo se cumplió. Vayan a 2 de Corintios. Ahí cerquita nomás de donde estamos. Hechos, después viene Romanos y después viene Corintios. Y la segunda carta a los Corintios, mire lo que él les dice. Dice el versículo 13. 2 de Corintios 11:13. 11:13. Porque estos, 1:3. Sí, él puso el 3, pero miren que el 3 está muy bueno también, léanlo. Miren lo que dice el 3. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tengo miedo que ustedes lo engañen, como la serpiente engañó a Eva, ustedes sean desviados y engañados. Pero el que quería leer era el versículo 13. Dice el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, descarados, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pues en esta semana vamos a sacarle el disfraz. Vamos a desenmascarar el error. Se disfrazan. ¿Saben lo que es un disfraz, verdad? Una careta. Como en Halloween, que se ponen sus disfraces. ¿Se disfrazan de qué? De apóstoles de Cristo. Cuidado, porque hay muchos disfrazados de apóstoles. Tienen apariencia de apóstoles, hablan como apóstoles, caminan como apóstoles, usan la Biblia como si fueran apóstoles de Cristo, pero son obreros fraudulentos. Usan el fraude, usan el engaño, usan la mentira. Sigan leyendo. Y no es maravilla. Don't wonder about that. No te maravilles, no te espantes de eso, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de qué? De luz. Así que, versículo 15, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Falsos apóstoles, falsos ministros. ¿De quiénes son esos ministros? Son ministros del diablo, ahí lo dice. No es extraño si también los ministros, como el diablo se disfraza de ángel de luz, ellos se disfracen de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Oigan, qué mensaje tan duro es este. Hasta me duele el corazón tener que hablar esto. Pueblo mío, los que te guían, te engañan, tuercen los caminos del Señor. Y lo peor es que lo tuercen con la misma Biblia. Léanlo. Ahora, en palabra del apóstol Pedro.
en la epístola segunda del apóstol Pedro. Esto es segunda de Pedro, capítulo 3. Y por eso Él nos amonesta, nos pone alertas, levanta tus antenitas para que no seas engañado. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3, comenzando en el versículo 15. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Tener paciencia, mucha paciencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. ¿Quién es el amado hermano Pablo? Pues el mismo apóstol San Pablo, de quien estábamos leyendo hace un momento. Ahora Pedro está escribiendo sobre Pablo y dice: así como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado, os ha escrito, versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Que hacen algunos indoctos. Indoctos quiere decir que no conocen la doctrina. Indoctos e inconstantes. ¿Qué hacen con los escritos de Pablo? Con las epístolas de Pablo. Las tuercen, las moldean a su manera, le hacen decir a Pablo lo que él no dice, pero dice como también las otras escrituras. ¿Qué hacen estos falsos maestros? Tuercen las escrituras, o sea, engañan con la misma Biblia. Este es un arte. Y hay muchos que practican ese arte de engañar con la misma Biblia. Y usted dice, pero ¿y entonces qué voy a hacer para no ser engañado? Pedro dice, así que vosotros, versículo 17, oh amados, sabiéndolo de antemano, estamos en el 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. ¿Qué dice? Watch yourself. Watch yourself. Guárdense. Protéjanse. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. You stand fast. Don't be swayed by the false teachers. Manténganse firmes. Ya se los dije de antemano que hasta usan la Biblia y la tuercen para llevarlos a la perdición. Pero como ustedes ya lo saben de antemano, watch out, watch yourselves. Cuídense para que no sean engañados y caigan de vuestra firmeza por el error de los inicuos. Esto dijo Pedro sobre el apóstol Pablo. Pablo dijo, yo sé que después de mi partida van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Y entre ustedes, los dirigentes, los obispos,
que son los pastores del rebaño, van a salir los lobos rapaces que van a enseñar cosas falsas para arrastrar discípulos tras sí. Wow, qué clarito que habla la palabra de Dios. Gracias a Dios que Dios nos amonesta para que no seamos engañados. Miren ahora lo que le escribió Pablo a los romanos. Romanos es la primera epístola de las 14 cartas que escribió el apóstol Pablo. 14 epístolas escribió él. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. 14 cartas escribió, pero la primerita de todas, que es Romano, miren lo que él les escribe a los romanos. ¿Y quiénes son los romanos? Los que están en Roma. Roma era la capital del Imperio Romano. Miren lo que les escribe. ¿Okay? Comenzando su epístola, él dice, el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y el versículo 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Les está escribiendo a los que están, ¿dónde? A los que están en Roma. Y no vamos a leer toda la epístola, pero vamos ahora al final de la epístola, al último capítulo, al 16. Y dice en el versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas, versículo 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino se sirven a sus propios vientres. Igual que como dijo el profeta Ezequiel, se apacientan a sí mismos. No le dan pasto a las ovejas, pero ellos sí se comen las gorditas. Y matan las ovejas y de ahí comen del rebaño y les quitan la lana. Y vaya también en sentido literal, porque trasquilaban a las ovejas, pero también vaya en sentido figurado mexicano, ¿verdad? Les quitan la lana, ¿entienden mexicano? ¿O no entienden mexicano? Porque tales personas, versículo 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, les dice, cuídense de los que causan divisiones en contra de la doctrina que habéis aprendido. Y apártense de ellos. Eso estaba en el versículo 17. Fíjense que la división iba a venir, porque Cristo lo dijo. Yo sembré la buena semilla, pero el enemigo va a sembrar ¿la qué? La cizaña. Y los dos van a crecer juntos. Va a haber divisiones. Y ahora Pablo dice, hermanos, cuídense de los que causan divisiones. Ponme otra vez el versículo 17. Ahí está.
Fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Cómo yo sé si alguien está enseñando la verdad o está enseñando un error o una invención de él? Muy sencillo. Fíjense si está enseñando lo mismo que enseñó Cristo y los apóstoles o si está enseñando una doctrina distinta. Y él dice, apártense de ellos. Causan divisiones sobre la doctrina. ¿Saben? Y esto sin el deseo de ofender a nadie. Hay una gran parte del cristianismo, y estoy hablando de la iglesia que lleva el nombre de Cristo y que se llama hasta iglesia apostólica, ¿verdad? De los apóstoles. Y ustedes saben a la que me refiero, a la iglesia grande, a la iglesia madre. Que dicen que son los genuinos y son los verdaderos, porque vienen de la época de los apóstoles y se llaman romanos. En el nombre de la iglesia va, no la quiero decir para no ofender a nadie, ¿verdad? Pero termina apostólico romano, ¿verdad? Sí, no la quiero decir entera para no ofender a nadie, porque no es mi deseo, pero solo les estoy dando un ejemplo. Dicen que son los meros porque vienen de la época de los apóstoles, porque llevan el nombre de apostólicos y vienen de Roma. Mi pregunta fuera, bueno, puede ser que vengan de la época de los apóstoles, pero la pregunta es, ¿a quiénes pertenecen ustedes? ¿A los que se mantuvieron leales a la doctrina o a los que causaban divisiones contra la doctrina? Porque ya en la época de Pablo, en Roma, había gente que estaba dividiendo. Ya había divisiones en Roma, en el primer siglo. La pregunta es, no porque vengan de Roma y porque vengan de los apóstoles, ya automáticamente yo voy a decir, no, pues son muy antiguos, son los más viejos, tienen que ser los genuinos. Espérate, ¿son de los de Cristo, con la doctrina de Cristo y de los apóstoles? ¿O son de los que causan divisiones contra la doctrina que vosotros habéis aprendido? Pablo se lo pone más claro a Timoteo, a quien él dejó encargado de esas iglesias, su discípulo amado. A Timoteo se le llama el hijo espiritual del apóstol Pablo. Y él lo entrenó para el ministerio. Y miren lo que él escribió a Timoteo. Allí un poquito más adelante, en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo 6. Dice el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, if anybody comes teaching something different, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Versículo 4. No sabe nada, delira. Uno que delira es que está hablando sandeces. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ¿qué? De ganancia. Apártate de los tales.
Ya leímos que Pedro decía que harían mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y ahora Pablo dice, usan la religión como fuente de ganancia. El profeta Ezequiel decía, se apacientan a sí mismos, se engordan del rebaño, le quitan la lana al rebaño, pero no apacientan mi rebaño, se apacientan a sí mismos. Y aquí el apóstol le dice a Timoteo, estos son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero ¿cuál fue la pauta que él dio? El versículo anterior. ¿Cuál fue la pauta que él dio? Si alguno viene enseñando, en el número 3, versículo 3, si alguno viene enseñando otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo yo sé si una persona está enseñando la verdad o está enseñando su propia doctrina? Sencillo. Míralo. Aquí está. Esta es la palabra del Señor Jesucristo. Y si no nos conformamos a las palabras de Cristo, conformar es formarnos a la manera de lo que Cristo enseñó. No es conformarse de estar satisfecho, sino conformarse a la palabra, ser formado, ser guiado, ser enseñado de acuerdo a la palabra del Señor Jesucristo. Olvídate, porque son hombres necios, corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? San Juan 17, 17. Apréndetelo de memoria. San Juan 17, 17. ¿Qué dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Dónde está la verdad, mi amigo? Aquí está la verdad del Señor. Por eso les dije, casi lo primerito que comencé hablando aquí, les dije, quiero que todos tengan su Biblia, quiero que todos la lean, que la traigan y que todo lo que yo diga se los demuestre. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Exactamente. Y yo los desafío a ustedes. Los desafío. Si yo vengo aquí o les estoy enseñando algo que no se lo demuestro por la palabra de Dios, no me crean. Simplemente no me crean. ¿Por qué? Porque puedo ser uno de esos charlatanes, falsos maestros que están engañando a la gente. ¿Y cómo saber para no ser engañado? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Todo tiene que ser demostrado por la palabra de Dios. Cristo le dijo al diablo, escrito está. Y el profeta Isaías dice, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La palabra de Dios es nuestra guía. Pueblo mío, los que te enseñan, los que te guían, te engañan y tuercen el camino del Señor. Quiera el Dios del cielo llevarnos a entender la importancia de conocer la verdad. Y en esta noche lo que hemos visto es que la palabra de Dios es la verdad. Cristo lo puso de esta manera. San Juan capítulo 5 y versículo 39. Juan 5, 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Cristo dice, escudriñen las Escrituras. Y el apóstol Pablo recomienda a Timoteo, volviendo ahora a su epístola, en segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 14. Segunda de Timoteo 3, 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido, en lo que te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, que desde la niñez, versículo 15, desde la niñez has sabido ¿qué? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Mira, persiste en lo que aprendiste. Mantente firme en lo que te han enseñado, sabiendo de quién lo aprendiste, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ellas son las que te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo vas a conocer el camino a la salvación? Ahí está. Las sagradas escrituras son las que te hacen sabio para encontrar el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que hallan ese camino. La gran mayoría sigue lo que le dicen, pero no escudriña las escrituras. Se van por lo que les dicen, por lo que les dice su pastor. El domingo, allá en la celebración, una señora estaba hablando conmigo y me decía, yo fui a hablar con mi pastor y le dije en mi iglesia, pastor, pero yo leí en la Biblia que el sábado es el día del Señor. Y está bien clarito allí en los 10 mandamientos. ¿Y por qué nosotros nos reunimos en domingo? ¿Usted me puede contestar? Y me dice, ¿sabe lo que me dijo mi pastor? No, hermana, ¿qué le dijo? Le dijo, ya estuviste viendo ese canal de Gambetta, ¿verdad? Y yo le dije, pastor, le estoy haciendo una pregunta con toda sinceridad. ¿Qué no dice la palabra de Dios que el sábado es el día del Señor? ¿Por qué nosotros venimos a la iglesia en domingo? ¿Usted me lo puede explicar? A mí no me vengas con esas preguntas. Si quieres irte con Gambetta, vete. Por eso estoy aquí. Mi pastor me mandó, dice. Lo único que ya no vuelvo con él, porque ni siquiera me pudo contestar lo que le estaba preguntando. Pueblo mío, los que te guían, te engañan, tuercen el camino del Señor. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Es la única que nos puede hacer sabios para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué es útil la Biblia, las Sagradas Escrituras? Para enseñar. ¿Con qué te van a enseñar? ¿Con el catecismo? ¿Con el librito de doctrina? ¿O con la palabra de Dios? La Biblia, la Sagrada Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. No deje que te enseñen si no es con la palabra de Dios. Porque la Escritura dice que para eso fue dada la Biblia, para enseñarnos. ¿Para qué más sirve la Escritura? Redarguir. ¿Saben lo que es redarguir? Corregir, sí, parecido a corregir, parecido. Redarguir es cuando yo te amonesto, te redargullo, estás mal, corrígete porque no estás bien. Pero resulta que si yo vengo y le digo aquí a la hermanita, hermanita, tú estás mal, y ella me dice, ¿por qué usted piensa eso, pastor? Bueno, porque tú estás mal.
¿Y por qué? Bueno, porque yo soy el pastor y yo te lo digo. ¿Ah, sí? Tu respuesta tiene que ser: muéstreme con la palabra de Dios que estoy mal y yo me corrijo. Pero no es nomás porque alguien te lo diga, que te lo demuestren por la palabra de Dios. Para eso sirve la Biblia, para redarguir, para corregir. Si alguien anda mal, con la Biblia te pueden corregir. Si yo veo una persona que está todo pintada de rojo los labios y los ojos y todo, yo le digo: ¿sabes qué? Estás mal, eso no está bien. Y la persona me dice: a ver, demuéstrame por la Biblia. Y si no te lo puede demostrar por la Biblia, no le hagas caso, porque ese sería un gusto de aquel que te lo dice. Pero si te lo muestran la palabra de Dios, cuidado, porque entonces tenemos que dejar nuestro orgullo y sujetarnos a lo que Dios dice en su palabra, porque la Biblia sirve para corregir. Si me corrigen con amor y con la palabra de Dios, yo lo acepto, pero no porque sea una opinión del hombre. ¿Estamos entendiendo? Entonces todo hay que demostrarlo por la palabra de Dios. La Biblia sirve para instruir en justicia. Versículo 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amigo, amiga que me escuchas, estamos entrando en una serie de temas bien escabrosos, bien punzantes, bien difíciles de dar para este servidor. Pero Dios me puso eso en mi corazón, una carga, y hasta que no la descargue no me voy a sentir aliviado. Pueblo mío, los que te guían te engañan. Ten cuidado, dice Jesús, de no ser engañado. Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos. Mira, mi hermano, hay gente que se deja engañar porque ven un milagro. ¿Y saben lo que dice la gente? Pero si hicieron un milagro, tiene que ser de Dios. Porque, pues, ¿cómo van a hacer un milagro si no fuera de Dios? Solo Dios puede hacer milagros. Cuidado, porque el diablo, Satanás, se disfraza de ángel de luz. Y el diablo tiene poder para hacer milagros mentirosos. Si tú no amas la palabra de Dios, que es la verdad, vas a ser engañado por los milagros y por muchas doctrinas falsas. Vamos a nuestro último pasaje en esta noche, porque el tiempo ha transcurrido. Hoy comenzamos un poquito tarde, pero mañana vamos a tratar de comenzar más temprano para irnos también a descansar más temprano, ¿verdad? Vamos a nuestro último pasaje. Lo vamos a encontrar en la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, justo antes de Timoteo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses 2. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No se dejen engañar tan fácil. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
nadie os engañe en ninguna manera. Don't be fooled. No te dejes engañar en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. De eso vamos a hablar esta semana. La aparición del hombre de pecado, del hijo de perdición. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar. ¿Tú sabes cuánta gente va a adorar al falso Cristo cuando se aparezca y se haga pasar por Cristo y se siente en el templo del mismo Dios haciéndose pasar por Dios? Millones de personas van a adorar a ese Dios falso que el apóstol Pablo le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se hace pasar por Dios. El apóstol Juan le llamó el anticristo. Y en el libro de Apocalipsis se le llama la bestia. La bestia. Vamos a hablar de eso esta semana. Pero terminemos el versículo. Inicuo, versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Este inicuo, este hombre de maldad, este hombre de pecado, va a ser por obra de Satanás que va a venir. Con gran poder y señales y milagros mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oh, mi hermano, tú tienes que recibir el amor de la verdad en tu corazón si tú quieres ser salvo. Porque el que no acepta y recibe el amor de la verdad en su corazón va a ser engañado. Va a ser engañado con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es la verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tienes que recibir la palabra en tu corazón para ser salvo. Tienes que recibir el amor a la palabra del Señor y vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios lo dice, lo hago. Si Dios no lo dice, forget it. Forget it. Show me. Show me in the word of God. Muéstramelo, demuéstramelo en la palabra. Y es muy sencillo. ¿Tú quieres saber si te están engañando o no? Si tienes una duda, ve con tu líder, pueblo mío, los que te guían, y dile, pastor, maestro, sacerdote, padrecito, como tú le llames, dile, ¿me lo puede mostrar en la palabra de Dios? Ahí vas a saber si te está diciendo la verdad o si te está engañando. That simple, that easy. Just tell him. Así dile, ¿me lo puede demostrar en la palabra de Dios? Y presta atención. Que no te diga, bueno, es que, cuidado, ¿me lo puede leer? Y cuando te lo lea, ¿estás seguro que te lo lea bien? Compáralo. Mira de qué viene hablando antes y después, porque a veces un texto sin contexto es un pretexto. Pueden agarrar un pedacito y yo también te puedo agarrar un pedacito ahora en la Biblia y te lo puedo demostrar. La Biblia dice que no hay Dios. Y está escrito, no hay Dios. Pero claro, si le lees ese pedacito, pero si lees antes, viene diciendo, dice
El necio en su corazón, no hay Dios. Pero si yo te leo nomás el pedacito que dice no hay Dios, hasta puedo decir que la Biblia dice que no hay Dios. Cuidado con cuando te lean algo en la Biblia, para que no te lo tuerzan, mira de lo que viene hablando antes y de lo que sigue hablando después. Porque texto sin contexto es un pretexto. ¿Está claro? Hoy hemos entonces visto cuál es la base y fundamento de toda verdad. ¿Y con qué vamos a desenmascarar a los descarados? Con la palabra de Dios. ¿Cómo desenmascaró Cristo al diablo? Con la palabra de Dios. ¿Qué les dijo? Escrito está. Cuando el diablo le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el diablo se puso vivo. Le dijo, este me cita la Biblia. Y dice que lo llevó a un monte alto y le dijo, tírate abajo, porque escrito está. Y ahora el diablo es diciendo, escrito está. Escrito está que Él va a mandar a sus ángeles que te recojan y que tu pie no tropiece en piedra. Está escrito, así que tírate abajo. Y Cristo le dijo, también está escrito, no tentarás a Jehová tu Dios. Y saben que el diablo le estaba citando mal ese versículo fuera de contexto. Porque si ustedes lo leen, está en el libro de Salmo, lo que dice es que el Señor te va a proteger y va a mandar a sus ángeles siempre que tú estés en sus caminos haciendo su voluntad. Y no era la voluntad de Dios que Cristo se tirara de arriba del monte, no más para hacerle caso al demonio. Por eso le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, Cristo le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo ante Él te postrarás. Con la palabra de Dios desenmascaró al descarado. Porque era un descarado. Imagínense decirle a Cristo, póstrate delante de mí que todos estos reinos de la tierra. Un tipo descarado el tío ese. Cara rota. Pero él tiene sus ministros que son tan descarados como él. Y que son igualitos que él. No es maravilla. Porque si el mismo Satanás se viste de ángel de luz, no es maravilla que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Pero son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se hacen pasar como ministros de Cristo, pero son ministros de iniquidad, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cómo vas a desenmascarar a los descarados? Con la palabra de Dios. Así está escrito. Y es más, vamos a estar toda esta semana juntos. Y tú me vas a estar escuchando. Perfecto. Eso es tiempo de que ya terminemos, ¿verdad? Hasta el micrófono se acabó. Ya es hora de terminar. A ti que me ves por el canal de televisión, quiero decirte, no te dejes engañar. Y no te lo digo yo, lo dice Cristo. Ese fue nuestro primer versículo. El apóstol Pablo dice, mirad que no seáis engañados. El apóstol Pedro dice, no se dejen de engañar. El apóstol Juan dice, no se dejen de engañar. Toda la palabra de Dios nos amonesta contra el engaño. Yo quiero invitarte, porque vamos a estar toda esta semana juntos. Para aquellos que me están escuchando, estamos transmitiendo en vivo desde la iglesia de Panorama City. Anoten por favor la dirección, porque mañana los quiero ver aquí en persona, cara a cara. Traigan su Biblia. Y si tienen alguna duda, vengan, hagan la pregunta. Y si ustedes creen que yo soy uno de esos descarados,
Pues desenmascárenme. Claro que sí. También yo tengo que ser puesto a prueba para ver si soy o no ministro del Señor y si digo la verdad. Con la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Entonces te invito, si tú me estás escuchando, me gustaría saludarte personalmente. Me gustaría que nos acompañes. Todavía nos quedan miércoles, jueves, viernes y sábado, 4 días juntos. La dirección de la iglesia, ¿tienes listo el papel? ¿Listo? Ok, escucha entonces. La dirección de la iglesia es 14445. Lo repito otra vez. 14445. 3 veces 4. 14445. Terra Bella Street, en la ciudad de Panorama City. Aquí Pacoima, Panorama City. Aquella cuadra es Pacoima, esta es Panorama City. Aquí donde termina Pacoima y comienza Panorama City, ahí está la iglesia sobre la calle Terra Bella, casi llegando a la Van Nuys Boulevard. Aquí te esperamos, los que están en Van Nuys, los que están en Arleta, los que están en Northridge, los que están en North Hollywood, los que están en el Valle de San Fernando, todas las ciudades de aquí alrededor. Te invitamos a que vengas en persona. Va a haber regalos, como ya escucharon ustedes en esta noche. Hay sorteos, hay premios, hay series del Pastor Gambetta para los que vengan el resto de las noches de aquí en adelante. Tenemos Biblias para los que necesitan una Biblia también. Si alguno de ustedes no tiene Biblia, pídala, porque queremos que todos tengan una palabra de Dios y vengan preparados a escuchar directamente la palabra de Dios y a desenmascarar a los desvergonzados. Pueblo mío, los que te guían te engañan. No te dejes engañar. Cristo dice: mirad que no seáis engañados. Vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Que el Espíritu Santo te dé el colirio celestial para discernir la verdad, pero más que eso, que te dé amor por la verdad, porque el que no tenga amor por la verdad va a ser engañado por un espíritu engañador y va a creer doctrinas engañadoras, doctrinas de demonios. El tema de mañana es un solo evangelio. Y nomás les voy a dar, como quien dice, el aperitivo. Les voy a dejar probar así, como quien dice, un chispito, un sorbito, para que se den cuenta cuán importante es el tema de mañana. Nomás les leo un versículo de introducción. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mi hermano, hay un solo evangelio, pero cuidado. No es que haya otro evangelio, pero hay algunos que han pervertido el evangelio de Cristo. Ven a escuchar el verdadero evangelio con la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Vamos a ponernos en pie. Vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe para aceptar la verdad y recibir el amor de la verdad en nuestros corazones. Hay alguno que no va a poder venir mañana. Alguien que no va a poder estar aquí mañana. Tú no vas a poder venir mañana. ¿Por qué no traes el estudio para aquí y recibe doble, tú y él?
Invítalo. Dile, mira, te quiero invitar mañana, que te tengo que dar al estudio bíblico, a que vengas a escuchar un estudio con el pastor Gambetta. A ver si puedes traerlo. Ojalá que te podamos ver el día de mañana. Si no viene, está disculpado porque se fue a enseñar la palabra de Dios. Todos los demás, no se pierdan el tema de mañana. Vamos a ir de rodillas para orar en esta noche y recibir la bendición del Señor. Nuestro Padre y nuestro Dios, en esta hora con humildad nos postramos ante tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos. Señor, te pido muy especialmente por cada persona aquí presente, por aquellas visitas que nos acompañan, que han venido a escuchar tu palabra, que puedan salir de aquí convencidas de que la única verdad y la pura verdad se encuentra tan solo en tu palabra, y que hagamos la firme determinación de recibir el amor de la verdad en nuestros corazones, que cada cosa que nos dice la palabra de Dios estemos dispuestos a atesorarla en nuestro corazón y a ponerla por obra, porque tú dices que no son los oidores de tu palabra los que serán justificados, sino los hacedores de tu palabra. Despídenos con bien, llévanos con bien de regreso a nuestros hogares. Bendice a aquellos que están en casa viendo el canal de televisión, donde quiera que estén, que tu Espíritu Santo los redarguya. Y si hay algunos que están en el valle de la decisión, tratando de tomar una decisión de qué hacer con estos asuntos que son tan serios y tan caros para nuestro corazón, que tienen que ver con nuestra salvación, con nuestra vida eterna. Si hay algunos que quizás por error, por engaño, andan por la senda ancha que lleva a la perdición, oh Señor, permiten que encuentren el camino angosto que lleva a la vida eterna. Sabemos que no es fácil andar por la senda angosta, que es tortuosa, que es difícil, que es cuesta arriba, pero tú nunca dijiste que seguirte a ti sería fácil. Tú dijiste, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ayúdanos, Señor, a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Bendícenos pues, bendice a los televidentes y tráelos, si es tu voluntad, Señor, el día de mañana, para que estemos todos juntos aquí en tu casa de oración aprendiendo tu verdad. Lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Nos despedimos de la audiencia de televisión. Hemos transmitido en vivo hoy, martes 24 de marzo, desde la ciudad de Panorama City. Vengan mañana miércoles a las 7 de la noche, les esperamos aquí en la calle Terravela, casi llegando a Van Nuys Boulevard, a la Iglesia del Evangelio Eterno en Panorama City. Buenas noches, el Señor les bendiga y seguimos con nuestra transmisión regular. El Señor les bendiga.